Saludos jóvenes de noveno grado. En este caso vamos a ver la resistencia de los materiales eléctricos aplicando la ley de Ohm. Para eso encuentran un cuadro 3.2 en la página 188 de su libro de texto en el caso de lo que es pasta María. En el caso del otro libro entonces lo buscan. Tiene que ver con la ley de Ohm y la resistencia de algunos materiales. Para calcular la resistencia según la ley de Ohm es la resistividad del conductor por la longitud del conductor entre el área transversal. Todo esto lo tienen acá descrito. La longitud del conductor es esta parte de acá. La longitud que tiene un cable al ser conectado y que circula por él corriente eléctrica. Y cuando habla de área transversal se está refiriendo a toda el área del cable, toda la parte que es el conductor. En este caso sería, si tienen una forma circular, entonces van a calcular el área, o en algunos casos los ejercicios ya proporcionan el área. Pero para calcular esto entonces necesitan utilizar estos valores de la tabla. En este caso, esta permitividad es constante. Es constante y su valor lo vamos a encontrar en la tabla 3.2. Y esta permitividad es a 0 grados Celsius. Si ya cambia la variación de la temperatura, entonces tenemos que usar otra tabla y hacer diferentes métodos. Entonces tenemos que la resistencia es la resistividad del material por la longitud entre el área. Pero para entender un poco mejor, vamos con una aplicación de esto. Tenemos este ejercicio. Determina la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 2 kilómetros de longitud y 0,8 centímetros cuadrados de área de sección transversal a 0 grados Celsius. Recuerden que para resolver estos ejercicios de física, lo primero que debemos de hacer es seleccionar los datos. Entonces veamos los datos que nos proporcionan. Tenemos que los datos serían, tenemos un alambre que tiene una longitud de 2 kilómetros, entonces L es igual a 2 kilómetros. Tenemos que el área de la sección transversal es de, entonces área es 0,8 centímetros al cuadrado. Y el conductor es de cobre. Y si es de cobre, entonces nos vamos a la tabla 3.2 que tenemos, entonces tenemos el metal y está medido en ohm por metro. Entonces en este caso nos vamos con el cobre que sería 1,72. Entonces ubicamos permitividad es 1,72 por 10 elevado a la menos 8 y me quedaría ohmium por metros. ¿Qué es lo que me piden calcular? Me piden calcular la resistencia. Entonces, y la resistencia es igual a la permitividad por la longitud entre el área. Y ya conozco la permitividad del conductor, conozco la longitud y conozco el área. Pero como la permitividad es constante, yo no puedo cambiar sus unidades de medida. ¿Qué significa? Que la longitud en el sistema internacional se tiene que medir en metros. El área en el sistema internacional se tiene que medir en metros cuadrados. Pero en este caso no lo tengo en metros, entonces vamos a convertir. Primero, en el caso de los kilómetros, un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces si tengo 2 kilómetros sería 2 por 1000 metros. Y esto me daría 2000 metros. Esto lo pueden expresar con un número entero o si quieren lo expresan en notación científica. Que en notación científica es lo mismo que decir 2 por 10 elevado al cubo metros. Luego vamos con el área. Con el área sí tenemos que tener un poco de cuidado porque lo tenemos en centímetros al cuadrado. Entonces para eso, un metro lo tengo que relacionar a la unidad de medida aquí, que en este caso es centímetro. Un metro tiene 100 centímetros. Pero como está al cuadrado, entonces elevamos al cuadrado este y elevamos al cuadrado este. Siempre que no tenga esta unidad del área transversal, nosotros tenemos que igualar un metro a la unidad que tenemos acá y luego lo elevamos al cuadrado. Entonces en este caso un metro al cuadrado sería un metro cuadrado porque 1 por 1, 1. Y 100 al cuadrado sería 100 por 100, que eso equivale a 10.000 metros al cuadrado. Entonces ya sabemos que un metro cuadrado equivale a 10.000 metros cuadrados. La pregunta es ¿cuánto equivale 0,8 centímetros al cuadrado en metros al cuadrado? Recuerden la conversión. Si convertimos de una longitud menor a una mayor, entonces se divide. Si convertimos de una mayor, como en el caso del kilómetro, a una menor, entonces se multiplica.
En este caso, centímetros es menor que metros, entonces vamos a dividir. Para encontrar esto, dividimos 0,8 entre 10.000. Y esta unidad nos tiene que quedar en metros cuadrados. Entonces vamos a dividir 0,8 entre 10.000. Y eso nos daría 8 por 10 elevado a la menos 5. Y esto ya nos quedaría en metros al cuadrado. Entonces, esta unidad de medida ya no la escribimos como 0,8, sino como 8 por 10 elevado a la menos 5 metros al cuadrado. Y ya tengo las unidades de medida. Tengo metros, metros y metros. Entonces, vamos a utilizar nuestra ecuación. ¿Qué dice nuestra ecuación? Nuestra ecuación dice que la resistencia es igual a la permitividad por la longitud entre el área. Entonces, en nuestra solución solamente vamos a sustituir. La resistencia es la permitividad del conductor, en este caso es 1,72 por 10 a la menos 8 ohm por metros. Por la longitud. Entonces la longitud tenemos acá que es 2000 metros. Pero como esto lo tenemos en notación científica, entonces lo escribimos en notación científica. 2 por 10 elevado al cubo metros. Todo esto entre esta área. Y el área que ya le encontramos que es 8 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Entonces la resistencia es igual. Hacemos los cálculos de arriba. Recuerden, todo esto lo multiplicamos. Entonces nos quedaría 1.72 por 10 elevado a la menos 8 por 2 por 10 elevado al cubo. Y eso nos quedaría 3.44 o 3,44 por 10 elevado a la menos 5 ohm, y metros por metro quedaría metro al cuadrado entre 8 por 10 elevado a la menos 5 metros al cuadrado. Entonces aquí tengo multiplicaciones, productos, puedo eliminar metros al cuadrado. Estas dos unidades de medida son iguales, entonces las puedo eliminar y solo me queda dividir acá. La resistencia es 3,4 entre 8 entre 8, y eso daría 0,43 y la unidad de medida sería ohm. Entonces tenemos que la resistencia de este material, la resistencia de cobre con un área transversal de 0,8 centímetros cuadrados y una longitud de 2 kilómetros sería un total de 0,43 ohm. Entonces con esto finalizamos la primera parte de la parte de resistencia de corriente eléctrica aplicando la ley de Ohm. Continuando con lo que es resistencia de la corriente eléctrica con diversos materiales y sustancias, entonces vamos a ver la resistencia cuando hay una variación de temperatura. Pero existe un cuadro que lo tienen en la página 189 y el cuadro sería el 3.3, donde aparecen sustancias y aparece la temperatura en grados Celsius menos 1. Digamos el acero quedaría en 3.0 por 10 elevado a la menos 3, plata 3.7 por 10 elevado a la menos 3 y así sucesivamente. Este cuadro lo vamos a utilizar siempre y cuando haya una variación de la temperatura. Para calcular la resistencia a cierta temperatura se aplica esta fórmula. Entonces, resistencia a cierta temperatura es igual a la resistencia a 0 grados Celsius por 1 más el coeficiente de la temperatura para esta sustancia por la temperatura que nos proporciona. Entonces, en la aplicación de esta fórmula tenemos el ejemplo número 1. La resistencia de un alambre de cobre es de 15 ohm a 0 grados Celsius. Calcular la resistencia a 60 grados Celsius. Entonces lo que hacemos primero es seleccionar nuestros datos. Tenemos nuestros datos. Los datos nos dan la resistencia a 0 grados. Entonces esa se simboliza con esta parte de aquí. Resistencia a 0 grados Celsius sería 15 ohm. Luego tenemos la temperatura.
La temperatura que queremos calcular en la resistencia es 60 grados Celsius. Pero necesito el coeficiente. Y el coeficiente cuando esto está a 0 grados Celsius, entonces lo buscamos en la tabla. Estamos hablando de un alambre de cobre. Entonces el coeficiente de cobre. Y nos vamos a la tabla, entonces el coeficiente de cobre sería 3,8 por 10 elevado a la menos 3 Celsius a la menos 1. Y tenemos nuestra fórmula entonces. La ecuación sería que la resistencia a cierta temperatura es igual a la resistencia de la sustancia a 0 grados Celsius por 1 más el coeficiente de variación por la temperatura. Y ya conocemos todo. Conocemos R sub 0, que en este caso es el de 0 grados. Conocemos el coeficiente y conocemos la temperatura. Entonces vamos a sustituir. Solución. Entonces, la resistencia a cierta temperatura, que en este caso T yo la puedo cambiar por 60. Vamos a cambiar. La resistencia de este material a 60 grados Celsius sería igual a la resistencia del material cuando está a 0 grados Celsius, que es 15 ohms, por 1, que es una constante, más mi coeficiente de temperatura de ciertos materiales, que en este caso es el cobre, 3,8 por 10 elevado a la menos 3 Celsius a la menos 1 por la temperatura, que en este caso son 60 grados Celsius. Y cerramos el paréntesis. Entonces esto es igual. Recuerden que primero se resuelve lo de los paréntesis. Entonces tenemos 15 ohm por, y como tenemos multiplicaciones y sumas, primero resolvemos la multiplicación. 1 más Celsius se elimina y sería 3,8 por 10 elevado a la 3,8 por 10 elevado a la menos 3 por 60. Y eso nos daría un total de 0,228. Y aplicamos la suma, entonces sería 15 ohmios por 1 más 0,228 sería 1,228. Y ahora solo tenemos una multiplicación, entonces la resistencia a 60 grados Celsius sería 1,228 por 15, y eso nos daría 18,42, y la unidad de medida que sería ohm. Entonces, la resistencia de esta sustancia, cuando la temperatura cambia de 0 a 60 grados, es de 18,42 ohm. Esto sería en el caso del ejemplo 1. Veamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos un termómetro de platino, tiene una resistencia de 8 ohm a 150 grados Celsius. Calcular la resistencia a 400 grados Celsius. Entonces, primero, seleccionamos los datos. Entonces podemos decir que, como tenemos una resistencia 1 a 150, entonces le vamos a llamar resistencia total o cambio de temperatura 1, igual a 8 ohms. La temperatura de esta va a ser 150 grados Celsius. Me piden calcular la resistencia cuando cambia de 150 a 400. Entonces le vamos a llamar resistencia de la temperatura 2. Entonces la temperatura de T2 sería 400 grados Celsius. Esto sería solamente los datos que nos proporciona el problema, pero estamos hablando de un material, y en este caso el material es el platino. Entonces el coeficiente del platino, entonces sería, lo buscamos en nuestra tabla. En nuestra tabla tenemos que el platino equivale a 3,9 por 10 elevado a la menos 3. Entonces 3,9 por 10 elevado a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Recordemos nuestra fórmula. Tenemos nuestros datos. La ecuación sería resistencia a cierta temperatura es igual a la resistencia cuando está a 0 grados Celsius por 1 más el coeficiente de la temperatura por la temperatura.
Pero aquí tenemos un problema. Nos proporcionan resistencia a cierta temperatura, primero a 150 y luego a 400. Pero no nos proporcionan esta parte de acá. Entonces resistencia a 0 grados Celsius. Entonces yo necesito calcularla para la aplicación de mi fórmula y luego transformarla. Entonces, en la segunda no lo puedo hallar porque no tengo la resistencia de T. Pero sí en el primer caso, donde tengo la temperatura, tengo la resistencia a esa temperatura, entonces solo nos falta calcular eso. Para eso podemos despejar en nuestra fórmula inicial. Nuestra fórmula inicial nos dice esto. Si esto está multiplicando al otro lado, pasa a dividir. Entonces me quedaría la resistencia a cierta temperatura sobre 1 más el coeficiente por la temperatura es igual a la resistencia cuando el material está a 0 grados Celsius. Esto moviéndolo, recuerden que nuestra incógnita tiene que quedar en la parte izquierda. Entonces me quedaría resistencia a, cuando está a 0 grados Celsius es igual a la resistencia a la temperatura 1 más el coeficiente por la temperatura. Y esta sería mi fórmula que vamos a ocupar. Entonces si esta vamos a ocupar acá, entonces la anexo acá. Que la resistencia a 0 es igual a la resistencia a cierta temperatura por 1 más el coeficiente por la temperatura. Sustituimos acá. Y vamos a sustituir. Pero esto recuerden, no lo vamos a usar con el primero de 400, sino con el de 150. Entonces me quedaría que la resistencia a 0 grados es igual a la resistencia de esa temperatura. Entonces vamos a tomar la primera resistencia que sería de 8 ohms. Entonces nos queda 8 ohms sobre, entonces me quedaría 1 más el coeficiente del platino, que en este caso sería 3,9 por 10 a la menos 3 Celsius a la menos 1 por la temperatura. ¿Pero qué temperatura estamos usando? Como usamos el de 8, entonces estamos usando el 150. Entonces, 150 grados. Recuerden que primero resolvemos multiplicación de abajo, entonces quedaría 8 ohms sobre 1 más, multiplicamos acá, Celsius y Celsius se eliminan, multiplicamos 3,9 por 10 elevado a la menos 3 por 150. Y eso nos daría 0,585. Entonces sumando esa parte de allí nos quedaría que 8 ohms sobre, sumamos nos quedaría 1,585. Y dividimos. Entonces la resistencia a 0 sería 8 entre 1.585. Y eso nos daría 5.04. Entonces 5,04 ohms. Y esto sería prácticamente a la resistencia a 0 grados. Pero como no me están pidiendo la resistencia a 0 grados, sino la resistencia a 400, entonces yo ya puedo calcularlo. Y decir que la resistencia a 400 grados Celsius es la resistencia a 0 grados Celsius, aplicando ya mi fórmula. Y esa fue la que encontramos. Entonces, 5,04 ohms por 1 más el coeficiente de temperatura, que sería 3,9 por 10 elevado a la menos 3 por la temperatura. En este caso la temperatura ya no tomamos el 150, sino que tomamos el 400. Recuerden que esto lleva unidad de medida. Este es 0 Celsius a la menos 1 y este es Celsius. Entonces esto se elimina. Y vamos a resolver primero la multiplicación. Entonces quedaría 5,04 ohms por 1 más. Vamos a multiplicar 3.9 por 10 elevado a la menos 3 por 400. Y eso nos va a dar un total de 1,56. Y vamos a sumar, entonces nos quedaría 5,04 ohms por, y aquí sumaríamos 1
más 1,56 nos daría 2,56. Y por último multiplicamos. Entonces nos quedaría 2.56 por 5.04. Y eso nos daría 12,9 ohms. Entonces nos quedaría que la resistencia cuando cambia de 150, que era 8 ohms, a 400, entonces su resistencia aumenta hasta 12,9 ohms. Y con esto finalizamos la parte de resistencia. Tenemos resistencia cuando nos dan la resistencia a 0 grados Celsius y tenemos un problema donde tenemos que calcular primero la resistencia a 0 grados Celsius y luego encontrar la resistencia que nos pide. Espero les sea de ayuda. Pasen buen día.